Muchísimas gracias. Bueno, voy a hablar del carbón, tecnología de aprovechamiento de uso limpio, innovaciones tecnológicas en un foro como este, que es el Colegio de Ingenieros Industriales, muy apropiado. Y voy a hablar del carbón desde una perspectiva. Cualquier prospectiva energética que se hace hoy en el mundo, bien por la Agencia Internacional de Energía o por el Ministerio de Industria español, en la prospectiva energética para el 2030, del cual yo formo parte, siempre se considera, siempre se dice que el aporte de los combustibles fósiles es imprescindible. Si el porcentaje es el 75 o el 85, eso es lo que está por ver dependiendo del desarrollo que alcancen las renovables y dependiendo del desarrollo que alcancen las nucleares. Quiero puntualizar una cosa. Aunque el objetivo de renovables es muy ambicioso, generalmente se olvida decir una cosa. Con energía fotovoltaica no arrancan más que los motores de continua. La red necesita grandes grupos inerciales para estabilizar, para aportar la reactiva. Si no, podría ser que generáramos un renovable en un sitio y enviáramos activa hacia un sitio y reactiva hacia otro sitio. Es decir, los combustibles fósiles van a ser necesarios. Ojalá no lo fueran. Ojalá no lo fueran, podemos prescindir de ellos y usáramos todos renovables. Pero por varias razones son necesarios. Vamos a ver el carbón como combustible fósil. ¿Qué papel puede jugar en el abastecimiento energético mundial? Eso se trata de la ponencia. Un combustible, podemos decir que es cuasi sostenible si cumple los tres pilares de la sostenibilidad. Que sea competitivo, que sea seguro su abastecimiento y que sea medioambientalmente amigable. Pues el carbón, con las tecnologías de captura y almacenamiento que vamos a desarrollar, cumple, y va a cumplir en las próximas décadas, estos tres conceptos básicos, los tres pilares básicos del triángulo de sostenibilidad. Primero, ¿es seguro su suministro? Sí, porque es el combustible más abundante y más distribuido que hay en el mundo. Está más distribuido que el petróleo, más distribuido que el gas natural, por lo tanto, la seguridad de su suministro es mucho más fiable que cualquier otro combustible. ¿Es competitivo? Pues hoy, como veremos luego, el precio el coste del carbón comparado con otros combustibles, pues vemos que es competitivo. Y luego el tercer punto, si es amigable con el medio ambiente. No se conciben nuevos proyectos de carbón, excepto en China, si no son con tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. Y de eso queremos hablar hoy. De la viabilidad de estas capturas, de la realidad de estas tecnologías, de la realidad de estas tecnologías y del coste de estas tecnologías. Por lo tanto, concluimos. El carbón va a jugar un papel estelar en el aporte energético y aquí vemos que hoy por hoy aporta el 25% de la demanda energética mundial, con unas reservas importantes y que está más distribuido, como dijimos. La evolución de su precio, que es esta línea, pues no sigue paralela a la senda del petróleo, aunque evidentemente si suben los productos energéticos el carbón tenderá a subir, pero no es la curva de subida del petróleo. Y en cuanto a su importancia, pues mira, aquí es un ejemplo de países como la India, por poner un país en el cual, pues, simplemente la generación de energía eléctrica se basa en un 69% en el carbón. Luego, es un combustible que, como existe, es abundante y es más barato, se va a usar. Y lo que tenemos que hacer para que ese uso no dañe el medio ambiente es desarrollar las tecnologías de captura, almacenamiento de CO2. Bueno, pues esto implica capturar el CO2 y es un paso más en el paso que hemos dado de la combustión limpia. Yo recuerdo en los años, por decir algo, en los años 60 y pico, 70, cuando mi empresa consiguió una autorización del Ministerio, decían, joder, nos hemos conseguido que autorizaran 700 miligramos por metro cúbico de cenizas. Y me acuerdo que mis antecesores en el puesto lo veían como un triunfo y yo decía, pero es un disparate, en Alemania están rebajando a 100, eso no es sostenible. Bueno, pues era un triunfo, bueno, en todas las cenizas, 700 miligramos, un disparate auténtico, claro, luego ellos solo se vino a su sitio. Bueno, pues se eliminaron las cenizas, hoy no se ve salir el humo de las chimeneas. Se están eliminando los SO2, en Centro Europa hace muchos años que se eliminan. Se están eliminando los NOx. Nosotros tenemos ya centrales de los años 80 funcionando con desulfuración y con varias sulfuraciones. Hoy estamos con quemadores de bajo NOx, con realización de la combustión, es decir, reduciendo los NOx a los menos de la mitad de lo que estábamos emitiendo otros años, cumpliendo la burbuja, cumpliendo la ley de grandes instalaciones de combustión. Y bueno, pues que nos queda un nuevo paso que dar, es eliminar el CO2, igual que se eliminaron otros componentes.
Lo que pasa es que el CO2 es más puñetero, es una molécula superestable. Es una molécula que no se ioniza fácilmente como el SO2, como el NOx, que si se adhiere a un componente para separarlo, luego cuesta separarlo del componente, y que además hoy mismo hay problemas para llevar a cabo e implantar estas tecnologías. Hay problemas desde legislativos, por ejemplo, no está el SO2, el CO2 no está considerado como nada, ni como residuo, ni como un producto, ni siquiera está prohibido que se almacene por la Directiva Europea en un acuífero salino, que es el sitio más apropiado. Y luego, evidentemente, el desarrollar una tecnología de combustión limpia, como en su día fueron las renovables. El desarrollar una tecnología limpia, como son las renovables, pues tendrá un coste, tendrá que tener un apoyo inicial para desarrollar, consolidar y mejorar la eficiencia de estas tecnologías. Bueno, vamos a ver un poco las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. Hablamos del CO2 porque es el combustible que representa el 84% del problema, no porque sea, perdón, el gas que representa el 84% del problema del efecto invernadero. Hay otros gases mucho más drásticos, mucho más agresivos en el efecto invernadero, como es el propio gas natural y otros los absolutos y otros de gases. Pero bueno, el 84% es CO2 y por tanto nos centramos en el CO2. Bueno, hay básicamente tres tipos de tecnologías: la de poscombustión, precombustión y oxicombustión. Poscombustión, pues hay dos tipos de tecnología de poscombustión: de absorción química o absorción física, y una más que es absorción con cáliza. Vamos a ver un poquito lo que son estas tres tecnologías. La absorción química, pues es esta primera que tenemos aquí, que a base de una amina o un compuesto amoníaco se asocia con el CO2, lo separa de la corriente de gases y luego, aportándole calor, rompemos ese enlace y liberamos el CO2. Represento esto aquí y con dos torres abultadas, porque esto significa que si en esta torre me introducimos el gas y la amonia o la amina se combina con el CO2, en esta otra torre lo que hacemos es aportar energía, aportar calor y romper el enlace. El problema de esta tecnología es que una vez que un compuesto se asocia con el CO2, es un enamoramiento que luego es difícil de romper, y se rompe a base de bastante energía. Estamos hablando de un consumo energético importante que penaliza bastante el proceso. Entonces, pues tenemos algunos problemas, tenemos ventajas y tenemos algunos inconvenientes. La gran ventaja de esta tecnología de poscombustión es una tecnología muy conocida. Comercialmente funciona cuando no importa el consumo energético para romper la molécula, como es el caso de la separación del CO2 en los pozos de gas. El CO2 se separa desde hace muchos años, desde que en los pozos de gas, cuando sale más de un 5% de gas, se separaba el CO2 pues porque no podía ir a la red para que ardiera bien el gas, y cuando los países prohibieron que el CO2 se lanzara a la atmósfera. Entonces la tecnología en la industria química es muy conocida y se desarrolló. ¿Qué problema tiene? Pues que para romper la molécula de la amina con el CO2 necesitamos un alto consumo energético. Esto en vapor, un alto consumo eléctrico y también un consumo importante de agua. Por contra, de ventajas, pues es tecnológicamente la más sencilla y la que requiere menos modificaciones, por ejemplo, de una central existente. Se puede hacer una absorción del CO2 también con proceso físico, pues las zeolitas, los carbones activos, tienen la propiedad de absorber, de retener en su malla el CO2 y también con aporte energético liberarlo. Es un proceso que está menos desarrollado, también con unas posibilidades, pero hoy por hoy está menos desarrollado. Esto que represento aquí es el proceso de absorción de CO2 en postcombustión mediante el ciclo de carbonatación-calcinación. Bueno, el gran absorbedor de CO2 de la naturaleza es el mar, y son los carbonatos, son las montañas de caliza, son las cáscaras, de las almejas, de los mejillones, en fin, de todo esto que forman los compuestos de carbonato cálcico, que al final es el gran absorbedor de CO2 de la naturaleza. ¿Y esto en qué consiste? Pues consiste sencillamente en que aquí tenemos una central, de aquí salen los gases van a un carbonatador, que es este de aquí, en el cual lo mezclamos con
óxido de cal. Y el óxido de cal se combina con el CO2 y forma carbonato cálcico, y de aquí salen gases libres de CO2. El carbonato cálcico volvería a un sitio que se llama el calcinador, y en el calcinador aportamos gases calientes de la propia caldera inicial y rompemos otra vez la molécula y tendríamos un circuito, en teoría, un circuito cerrado. Este sería una absorción de postcombustión mediante carbonato cálcico. Aquí lo vemos un poco más mejor representado para una central existente. Aquí tenemos una caldera existente, pasamos esto a un lecho fluido que es un carbonatador, donde le añadimos óxido de cal. Se forma carbonato cálcico. Carbonato cálcico lo separaríamos en un ciclón, vendría a un calcinador en el que aportamos oxígeno y carbón, aportamos calor, energía, romperíamos la molécula de carbonato cálcico y los gases que salen en este ciclón los separaríamos, el óxido de cal que vendría aquí, y tendríamos un circuito cerrado. Carbonato cálcico, óxido de cal, calor, y saldrían por aquí los gases exentos de CO2 y por aquí saldrían los gases con CO2. Todo saldría CO2 al romper la molécula de carbonato cálcico. Esto es para una central existente. Este mismo concepto se puede aplicar para una central de nueva construcción. Si volvemos a lo de atrás, el problema de aquí es que necesitamos una unidad de separación de aire, de oxígeno, y esa unidad tiene un consumo energético elevado. Pero es factible de aplicar a una central existente. Es fácil de aplicar a una central existente. Todo el éxito o el fracaso de esto es si se consiguen hacer unidades de separación de oxígeno que consuman menos energía que el clásico proceso criogénico que existe actualmente. Si vamos a un concepto de central nueva, pues partiríamos de una caldera de lecho fluido. En esta caldera de lecho fluido saldrían los gases por aquí, separaríamos cenizas y de aquí sacaríamos calor, el calor que va a ir a un calcinador. Los gases, después de pasar el proceso del precipitador, pasarían a un carbonatador, que es un lecho fluido en el cual añadimos óxido de calcio, que vendría por aquí. Se combina el CO2 con el óxido de cálcico. Las cenizas se separarían en este ciclón, los gases salen libres de CO2 y aquí el carbonato cálcico volvería al calcinador, donde el gas procedente de la otra caldera rompería la molécula y los gases saldrían por aquí. Aquí sería CO2 para el sistema de compresión. En este sistema trabaja con aire, no se necesita unidad de separación de oxígeno. Es un sistema bastante prometedor y en este sistema se va a basar la planta piloto que se va a poner en Asturias, en La Pereda, para ensayar en planta piloto. Ya pasamos, hay planta piloto pequeña de 30 kilovatios para pasar a una de 1 megavatio aproximadamente, y enseñar esta tecnología. ¿Problemas de esta tecnología? Pues que al final hay que manejar grandes masas de sólidos a alta temperatura y eso tiene un problema técnico de manejo. Pero futuro, pues se le ve, teóricamente el que se le ve es más futuro de todos, porque utilizamos como separador el carbonato cálcico, una materia prima barata y con una gran capacidad de regenerar, de hacer varios ciclos de forma cerrada. Bueno, aquí estoy diciendo ventajas e inconvenientes. El precio estimado de captura, ya hablaremos luego de costes, pero el objetivo es que no estén en alrededor de 20 euros por tonelada de CO2. Bueno, este es el proceso de precombustión. Precombustión es el cogás y es gasificación parcial del carbón. Y aquí partimos pues de una separación de aire, que es la clave de todo esto, de una gasificación, que producimos un syngas, que al fin y al cabo es un gas con un muy porcentaje de CO2, bastante porcentaje de CO, vapor de agua e hidrógeno y algún otro hidrocarburo. Estos se limpian, pasan unos sedadores, se limpian los gases, y ahora puede ser como un ecogás que venga a una turbina, un ciclo combinado, o que lo que hagamos la etapa siguiente de pasar a un reactor Swift en el cual se inyecta vapor de agua y el vapor de agua se combina con el monóxido de carbono, capta hidrógeno del vapor de agua y tenemos un gas que es rico en CO2 e hidrógeno, con el CO2 con una concentración elevada. En la tecnología inicial de postcombustión, el coste mayor es porque la concentración de CO2 en el gas es pequeña, es de 12, 13, 14%, dependiendo si es supercrítica o subcrítica. Aquí estamos hablando de concentraciones superiores al 30%. Luego, las torres de absorción son más pequeñas, los volúmenes de amina o de amonia a manejar son más pequeños, los consumos energéticos son más pequeños, y bueno, separaríamos. Y luego son dos gases de muy distinta densidad, que por otras fórmulas como membranas se pueden separar. Podríamos separar el hidrógeno y el CO2. El CO2 va al almacenamiento y el hidrógeno puede ir pues, a una turbina de ciclo combinado o se depura para usos industriales, como podría ser la combustión en automóviles y demás. Esta es una tecnología que tenemos aquí, el cogás. El cogás tiene prácticamente
Esta es una representación. El GOGAS tiene prácticamente tiene todo esto y se le va a poner una unidad, una planta piloto para probar esta etapa, para probar esta última etapa. Para probar esta etapa. Con lo cual tendríamos en España pues una planta piloto de demostración que es el GOGAS con la unidad de separación de CO2 y luego ver un poco el resultado que queda. Bien. Esta es una representación de cómo irían los distintos módulos. Y bueno, ventajas, ¿qué hay ahí? Pues ventajas, pues la separación del CO2 sería más fácilmente que en absorción por tener una mayor concentración, pero el principal inconveniente, voy a hablar, es el alto coste de inversión. Luego vamos a ver un poco de costes. Y doy unas cifras. El proyecto norteamericano de carbón limpio es el FutureGen y está dando un proyecto de precombustión, un IGCC, de 275 megavatios con un presupuesto, y miro para no errar, con un presupuesto lo tengo en algún sitio, de bastantes miles de millones de dólares. Si lo tengo por aquí. Sí. De 1.500 millones de dólares para 275 megavatios. Hay otro proyecto en Estados Unidos de 500 megavatios y ahora de 2.000 millones de dólares. Estamos hablando de 4.000 dólares megavatio. Y de los proyectos de la Unión Europea, del Flagship Program, de los 10 grandes proyectos de demostración, uno que promueve una empresa alemana, están hablando de inversiones mayores por megavatio. Es decir, tiene un inconveniente que es la gran inversión que esto requiere. La otra tecnología es la oxicombustión. Pues la oxicombustión es un concepto claro. Oye, si el carbón lo quemamos con oxígeno, pues ¿qué tendríamos aquí? CO2, como el carbón no es carbono puro, sino que tiene hidrocarburos y nada, pues tendríamos CO2 más vapor de agua. Si esto lo enfriamos, pues condensamos el vapor de agua y tenemos el CO2 separado. Entonces, el tema pues es muy sencillo, solo que con un inconveniente, que nos requiere una unidad de separación de aire. Volvemos otra vez a topar con las bajas eficiencias o alto consumo energético de estas unidades. Entonces, tenemos una caldera de combustión que quema con oxígeno. Como no hay nitrógeno, que es el elemento inercial para que no se disparen las temperaturas, aquí tendríamos que atenuar esto con recirculación de CO2 de la salida. Tendríamos una caldera, separaríamos las cenizas, desulfuraríamos y tendríamos CO2 más vapor de agua. Esto lo llevaríamos a un supercondensador, tendríamos producción neta de agua y separación del CO2. Imaginaros oxicombustión en gas, con el alto porcentaje de hidrógeno que tiene el gas. Tendríamos una fuente de agua, pues un ciclo combinado de oxicombustión de 800 megavatios produciría al año 0,8 hectómetros cúbicos. Imaginaos esto en el desierto, en el sur de España, o en un sitio escaso de agua. Es un embalse enorme alrededor de una central de ciclo combinado. Esto es el ejemplo de una caldera de oxicombustión. Esta es una caldera de carbón pulverizado. Aquí se representaría no una unidad de separación de oxígeno, sino una unidad de separación de oxígeno por membranas, no la criogénica, sino por membranas más avanzada, que aprovecha calor de la caldera, pero es un concepto que está en desarrollo. Y bueno, al final lo que tenemos aquí es una cosa clara. Si en una central convencional tiramos los gases a 150, a 100 y pico de grados, aquí como al final tenemos que condensar los gases, enfriar los gases y condensar para separar el vapor de agua y el CO2, el rendimiento de la caldera mejora porque bajamos los gases de absorción hasta los 60 grados, 65 grados, hasta el punto de rocío ciclótico que tengamos, que va a ser muy pequeño si hay desulfuración. Luego, esta es una tecnología que con algunos inconvenientes tiene también algunas ventajas y la principal ventaja es el mayor rendimiento de caldera. Aquí tenemos un poco las ventajas que tiene la combustión y las desventajas de carbón pulverizado. Esta tecnología es la menos desarrollada, pero es de las más probadas en Estados Unidos por una sencilla razón. En Estados Unidos tenían muchas calderas de fuel. Cuando el fuel se encareció, pues si ahora que no de fuel quemamos carbón, baja la carga a la mitad. Pero si en lugar de carbón quemamos coke de petróleo y algunas cosas parecidas, pues con oxígeno, pues necesitamos menos volumen de caldera y podemos dar la misma carga nominal que tenía la caldera en diseño. Entonces, los americanos han hecho muchas pruebas en las antiguas calderas de carbón quemando coke de petróleo con aire enriquecido con oxígeno. Es decir, llevan una amplia experiencia en oxicombustión en carbón pulverizado. Pero así todo requiere temas de I+D que desarrollar, porque estas calderas tienen un inconveniente. El flujo térmico que hay aquí es elevadísimo, es muy elevado, y el tema de materiales en el hogar es complicado.
Bueno, pero hay un proyecto en Europa de Vattenfall para hacer una planta piloto, una de las plantas pilotos de 300 y pico megavatios, que aspira a ser uno de los 10 o 12 grandes proyectos europeos de captura y almacenamiento de CO2. Hay otra tecnología que es, en lugar de carbón purificado con lecho fluido, este es el esquema general y es el proyecto de Endesa, que aspira a ser uno de los 10 o 12 proyectos europeos y que tiene algunas ventajas, para nosotros varias ventajas. Primero, como es el lecho fluido, los flujos térmicos en la caldera son muy parecidos a la combustión con aire. Los materiales son los mismos, los diseños son parecidos a los lechos fluidos que hay ahora. Y ahora mismo se está construyendo un polígono, un lecho fluido de 450 megavatios y nuestro proyecto aspira a ser el lecho fluido de 450 megavatios, pero con oxígeno, que cambia muy poco los parámetros en cuanto al flujo térmico en la caldera. Como es una caldera de lecho fluido, no necesita desulfuración, porque se captura el SO2 en el hogar. Como es una caldera de lecho fluido y las temperaturas son bajas, el NOx que sale es muy bajo. El rendimiento de caldera aumenta y creemos que es un proyecto bonito y ventajoso en el sentido de que va a tener menos inversión, menos riesgos tecnológicos que el oxicombustión en carbón pulverizado y aspiramos a que sea seleccionado por la Unión Europea y sea apoyado por el Ministerio de Industria español. Bueno, ventajas y inconvenientes las acabo de decir. Ahora, vamos a ver un poco viabilidad temporal de todos estos proyectos, que es lo que interesa. Este es el esquema de itinerario tecnológico que desde la Plataforma Tecnológica Española hemos presentado al Ministerio de Industria, en realidad al Ministerio de Industria, Educación y Ciencia y al de Medio Ambiente. ¿Y qué partimos? Pues mire usted, partiendo de 2007 necesitamos hasta el 2012, en el cual se va a hacer lo siguiente. 2007, 2008, 2009 se van a poner plantas piloto. Ciudén, La Pereda, Darmstadt, una serie de plantas. Y ahí se van a medir los parámetros tecnológicos, de una definitiva, a estudiar la viabilidad técnica y económica de estas instalaciones. Pero también, en este tiempo, hay que caracterizar los emplazamientos de CO2. Y en este tiempo, caracterizar los emplazamientos de CO2 de tal forma que en el 2012 tengamos desarrollado por lo menos 1 o 2 almacenamientos subterráneos de CO2. Los que necesitemos para los proyectos que nos aprueben en la Unión Europea. Del 2012 al 2015, si aquí se toma la decisión de construir una planta de carbón de oxicombustión, pues en 4 años, 3 años y pico, 4, construimos la planta de carbón de oxicombustión para que estuviera operativa en el 2015. Mientras tanto, se hace la infraestructura de transporte, monitorización y vigilancia del almacenamiento subterráneo que se ha caracterizado en el 2012. Con lo cual, en 2015 estaríamos en condiciones de tener una planta o 2 en funcionamiento en explotación comercial, tener caracterizado 1 o 2 emplazamientos y la infraestructura de transporte correspondiente desde la planta hasta el almacenamiento. Tendríamos 1, 2, 3 años para realimentar, ver qué hay que optimizar, qué hay que mejorar, con el objetivo de que sacar información y a partir del 2020 ir a proyectos comerciales mejorando la eficiencia, mejorando la disponibilidad de nuevas plantas que podrían suponer la renovación del parque técnico español y europeo, por ende, a partir del 2020, entre el 2020 y el 2030. Las plantas españolas en el 2030 todas tienen 30, 40 años, o sea que sería el momento en que estuvieran renovadas completamente. Bueno, vamos a hablar de costes. Bueno, aquí cuando se habla de costes todos tocan de oído y además algunos mienten. Entonces, aporto los datos de un estudio que ha hecho el MIT, que es el futuro del carbón, pero estos datos lo dice el estudio, son datos de 2003, actualizados en 2005 y muy trufados por la industria norteamericana que apoya a Futurogen, que es el proyecto de General Electric y de IGCC. Entonces, esos datos que se miden orientativos. Yo voy a tratar de puntualizar algunas cosas para orientar al auditorio, pero que hay que tomar esto con cierta cautela, porque realmente, como no hay ninguna planta funcionando, pues todo lo que hay son estudios. Bueno, si nos fijamos aquí, podemos fijar en algunas cosas. Aquí la eficiencia estamos hablando en poder calorífico superior, inferior serían 4 puntos más aproximadamente. Si nos fijamos, el emitido, se captura aproximadamente el 90% de CO2. Vamos a fijarnos aquí. Coste por kilovatio hora. Esto es supercrítica de poscombustión sin captura y con captura. Vemos que el precio del kilovatio, en este cálculo que he hecho aquí, se incrementa en un 30%. Y si aquí vemos, bajamos aquí, que es lo mismo, este es un IGCC. En IGCC se incrementa un poquito menos del 30%. Aproximadamente también el 30%. No, perdón, vamos a ver. Espera un momentito. No, aquí. Este es el coste de inversión. En el coste de inversión en poscombustión, pues con respecto a sin captura a con captura, se incrementa el coste de inversión
en un 60%. Y en el IGCC, pues se incrementa en un 30%. Esto no se lo cree nadie, pero así está escrito. Vamos a ver el coste del kilovatio. Este es el coste del kilovatio. Sin captura, pues como supercrítica de postcombustión, y con captura, la misma tecnología. Vemos que se incrementa el coste del kilovatio aproximadamente un 30%. Y en el IGCC, pues sus valores parecidos. Bueno, entonces, lo que tenemos es un orden de magnitud. ¿Que la inversión se incrementa entre el 40 y el 60%? Pues sí. ¿Que el precio del kilovatio de coste de energía se ha quitado un 30%? Sí, pero de todas formas, con un 30% de incremento del coste del kilovatio, estamos muy lejos del coste de la eólica, por ejemplo. Que es una energía que también que es limpia, pero bueno, tiene sus inconvenientes también. De todas formas, esto con ciertas reservas. Nos quedamos con dos cifras. Se incrementa el precio del kilovatio y se incrementa el coste de la inversión. Y eso, evidentemente, si se incrementa una cosa, se incrementa la otra. Y hay una pérdida de eficiencia. Aquí es un ejemplo aquí compara una supercrítica con captura en postcombustión y una supercrítica de oxicombustión. Bueno, vamos a quedarnos en que aquí nos dicen estos, pues que aproximadamente entre sin captura y con captura hay 10 puntos de pérdida de eficiencia, 8 o 10 puntos de eficiencia. El objetivo que hay es bajar esa pérdida de eficiencia de 8 o 10 puntos en menos valores. Y en oxicombustión, pues es aproximadamente lo mismo. Pero aquí vemos una cosa, que al rendimiento de la supercrítica, que podría ser ultra supercrítica también, algún día puede ser ultra supercrítica, se añade el incremento del rendimiento de la caldera. Bueno, al final tenemos pues que hay una pérdida de eficiencia de 8 a 10 puntos con respecto a sin captura, que es el coste adicional que va a suponer que penaliza la energía eléctrica junto con el coste de la inversión. Bien. De transporte de CO2, pues yo creo que decir, bueno, pues hay muchas opciones de transporte de CO2, pero que no es ninguna cosa nueva. En Estados Unidos hay más de 3.500 de kilómetros de tuberías transportando el CO2, principalmente para enhancement recovery, para aumentar la eficiencia de los pozos de la producción de los pozos de petróleo. Es una tecnología conocida, ahí está caracterizado el CO2, en fin, dependiendo de la distancia del tipo de yacimiento de almacenamiento, en fin. Es una tecnología que está conocida y que no tiene como tecnología, si no es diferente del transporte del gas. No hace mención del transporte de gas. Bueno, esto no tiene mucha importancia. Y vamos a ver un poco el almacenamiento de CO2. Bueno, primero hay que decir que el CO2 es un producto natural. Esta botella de agua podría tener CO2 si no la bebemos. Los volcanes tiran CO2, hay efluentes subterráneos de CO2, los geysers tienen CO2. Y además el CO2 se explota comercialmente para distintas aplicaciones. Estos son explotaciones de Estados Unidos, yacimientos, reservas que se están explotando. Por lo tanto, el CO2 convivimos con él, no es tóxico, no es venenoso y que se puede almacenar, se diluye, lleva años almacenándose, se diluye en los acuíferos salinos, se almacena junto con otros, con SH, con SH2 en algunos sitios de Canadá, por ejemplo, y bueno, pues se almacenan los pozos de petróleo en los reservorios vacíos o para aumentar el almacenamiento de gas natural. ¿Proyectos de almacenamiento de CO2? Pues hay muchísimos en el mundo. Esto es un mapa con muchos proyectos de almacenamiento de CO2. Hay uno, Sniper, aquí en Noruega, que tiene capacidad para almacenar el CO2 de toda Europa durante 600 años. Y los noruegos están haciendo mucho hincapié de que ellos pueden venir con barco, llevarnos el CO2 y almacenarlos y nos cobran un canon. Eso es su problema. Es decir, hay países en el que esto lo tienen internalizado y el CO2 consideran que está mejor, más seguro y, por supuesto, que el yacimientos de CO2 que se caracterizan están perfectamente sellados, no tienen fuga ninguna porque la geología se estudia para que sea así y la seguridad es y tiene que ser, por supuesto, absoluta. Bueno, entonces, proyectos en el mundo del almacenamiento de CO2, muchos. Algunos con aplicaciones como el de Argelia, otros con aplicaciones distintas, el de petróleo, otros en acuíferos salinos, como son los que veis en azul. Es decir, pues hay proyectos de almacenamiento en CO2 en el mundo, muchos. Bueno, aquí este es un cuadro que se ve por todas las presentaciones que se haga del CO2. Es decir, ¿y cómo estamos en España? Pues vamos a ver un poco cuál es la situación española. Bueno, en España, y a lo mejor hay gente de petróleo que me puede corregir, pero yo tengo contabilizados unos 800 perforaciones del terreno para investigación petrolífera.
Creo que en la zona de Alberta, Canadá, hay 155.000. Es decir, el terreno español es muy poco conocido. Luego partimos de una gran desventaja, que tenemos no la geología, sino las zonas profundas poco conocidas. Hay pocos yacimientos y reservas de hidrocarburos. Sin embargo, geológicamente hay varias zonas en la península ibérica, tanto en tierra como en mar, con geología que presenta características favorables para ser posible el almacenamiento de CO2 en estructuras profundas a 1.000 y pico metros de profundidad. Y también es posible en capas de carbón profundas, aunque aquí, por las fallas que suele acompañar, es más complicado porque podría haber fugas, pero también sería factible de almacenar en alguna de ellas. Como tenemos una geología poco conocida y los tiempos están ahí, post-Kioto 2020 están ahí, y los tiempos de caracterizado en el emplazamiento de CO2 son largos, no tenemos tiempo que perder. Tenemos que correr. Hemos creado la Plataforma Tecnológica Española de CO2, la asociación que le da apoyo administrativo y financiero. Estamos trabajando con el Ministerio, con grupos de trabajo mixto, y lo que necesitamos es relanzar estos proyectos, que cambie la regulación para el tema del almacenamiento, que la Unión Europea ha seleccionado algún proyecto español, que lleguemos a un acuerdo con los reguladores, con el Ministerio de Industria, para el tema de apoyo de las primeras plantas que van a requerir un apoyo de alguna forma. Y echar a correr porque el 2015 está ahí y el 2020, que va a ser obligatorio para todas las centrales, no queda mucho. 12 años no es nada en este mundo. Por lo tanto, es un proyecto ilusionante que va a requerir la ayuda y mucha investigación, mucho desarrollo y nuevas tecnologías, y ojalá algunas empresas españolas se suban a este carro. Plantas de demostración y plantas piloto. Bueno, aquí tienes una relación con distintas tecnologías de países europeos. Estas son todas europeas. Y aquí se ve, pues, oficialmente hay una de Endesa de 500 megavatios, que tenemos dos emplazamientos posibles, uno en el Bierzo y otro podría ser el Teruel, aunque quizá cualquiera de los dos nos vale. Eso es a nivel europeo, y a nivel mundial pues también hay unos cuantos proyectos ya grandes, comerciales y en marcha. Por lo tanto, quiero concluir: el carbón es abundante, tiene un precio, no digo que es barato, un precio asequible, su suministro es bastante fiable, y con la aplicación de esta tecnología lo podemos hacer sostenible. Como necesitamos apoyo, además de las renovables, apoyo de otras tecnologías, esta será una más, no será la única, la super excelente tecnología, pero será una más de las que necesitamos en el panorama energético español. Y esto es todo. Muchas gracias.